Por favor, activen sus cámaras solo los que están dando examen de garantía, ¿ya? Señor Ali, Álvarez, Benítez, Calderón, Huertes, Mamani, Quispe, Ríos Gonzalo y Saavedra Adrián. Ellos son los postulantes a la garantía. Les voy a pedir, por favor, que en esta oportunidad los demás cierren sus cámaras, atiendan la clase, solamente que estén en cámara los que están dando examen, por favor. ¿Ya? Porque si no, no voy a poder ver de buena forma el examen. ¿Ya? Bien. Entonces están en cámara dando examen. El señor Calderón Wilson puede sacarse su capucha. Sáquese su capucha, señor Wilson, por favor, ¿ya? Disculpas. ¿Ya? Ali está presente, ¿no? Ali está. Álvarez no está, ¿no? Está Álvarez. Benítez. Buenos días, Está presente. Fuertes, Samari, también. Mamani. Buen día. Ahí está bien. No, Mamani Juan Carlos. ¿Está dando examen? Sí, Está bien. Quispe Belén. Quispe María Belén. Ingeniero. No está. Presente, ingeniero. Sí, está presente ya. Ríos Gonzalo va a activar su cámara. Está presente. Presente, ingeniero, Adrián, sí. ¿no? Correcto. Bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 postulantes. Los 9 están dando examen. Bien, entonces, de momento vamos a controlar. Los delegados estudiantiles también están controlando el examen, así que, por favor, sin salir de sus ambientes, sin comunicarse con nadie, ¿no? Bien, los estudiantes de la materia, vamos a pasar ahora a hablar con los estudiantes de la materia de hormigón 2, ¿no? Entonces, esta materia es una continuación de lo que han aprendido en hormigón 1. ¿No? El primer tema a encarar en este curso es lo que ven en pantalla, losas macizas, ¿no? Las losas macizas se clasifican generalmente en losas uni y losas bidireccionales, ¿no? Unidireccionales. Esa clasificación del comportamiento que tienen las losas. De vamos a ir desglosando poco a poco, ¿verdad? El método se utiliza para diseñar su armadura, etc. Deben tomar en cuenta que encaran temas que son de aplicación directa, ¿no? De aplicación en el ejercicio de sus actividades profesionales. Así que el aprendizaje tiene que ser lo más pulcro posible, es decir, lo más claro. Obviamente la enseñanza también tiene que enmarcarse en ese ámbito, ¿no? De claridad y también, como les puedo decir, idoneidad y también conocimientos actualizados, ¿no? Es una, o sea, actualización siempre. Tenemos que pensar que la ciencia y la tecnología no están, los avances de ciencia y tecnología no están ausentes
de la actividad de los ingenieros civiles, ¿no? Siempre, cada vez hay temas nuevos que analizar, investigar, o metodologías nuevas también, ¿no? Vamos a procurar tener siempre esta mirada. Antes de empezar, recordarles a todos los estudiantes que la materia exige bastante tiempo, ¿no? En cuestiones de proyectos, exámenes, tareas. Es una dedicación plena de la materia, ¿no? Hoy darán, después del examen que den, después de la evaluación que se haga de los postulantes a la ayudantía, ya conoceremos quién va a trabajar con ustedes, qué ayudante van a tener, y él también está ya conoce, ya sabe, está en conocimiento de la actividad que hay que realizar, ¿no? Que es bastante intensa, tanto para ustedes como para el ayudante y también para mi persona. Los proyectos no debe pasar desapercibido, pero por si alguien no lo tome en cuenta, los proyectos son obligatorios, ¿no? Son condiciones indispensables para aprobar la materia. Eso ya lo conocen ustedes y esa práctica ha de continuar, ¿no? Probablemente las defensas de proyectos ahora sean ya presenciales. Las actividades académicas no sabemos aún en qué grado van a tener alguna una cuestión de presencial, ¿no? O alguna actividad presencial, será parcial, será permanente, no conocemos. Eso seguramente la universidad, la facultad y la carrera lo definirán, pero siempre los docentes y también ustedes tienen la obligación de exigir que existan condiciones para que esa actividad sea presencial. No podemos, cuenta ahorita, decir que vayamos a dar exámenes a la universidad o vayamos a pasar clases, una irresponsabilidad, porque no tenemos protocolos bien establecidos. Sabemos que debemos cubrirnos con las mascarillas, sabemos que debemos lavarnos las manos, pasamos con alcohol todo el tiempo, etcétera, pero eso no es suficiente. En un ambiente cerrado como es de la universidad, nuestros pasillos son ópticos, no tienen ventilación directa, los ambientes tampoco. Entonces, ir a pasar clases presenciales no deja de ser un riesgo, a no ser que se declare que se ha controlado totalmente el tema del COVID, ¿no? En ese caso, si desapareciera el COVID, obviamente no habría ninguna justificación para no tener una actividad presencial. Pero por ahora eso no se ha dicho eso, ¿no? Si bien ha reducido los contagios, pero es porque se han vacunado y muchas cosas, ¿no? ¿O será que está desapareciendo también la amenaza del COVID? Eso ya lo veremos después. Lo que nosotros tenemos que esperar es que la carrera o la facultad defina políticas bien claras de seguridad, en salud para ustedes y para los docentes. Entre tanto, nosotros vamos a seguir avanzando las clases, las actividades de forma virtual. Bien. Solo hay 3 exámenes parciales, un final y proyecto. Defensa de proyecto. No hay más de eso, por si acaso. Son actividades bien concretas y específicas. Bien. El temario de la materia está entre losas macizas y unidireccionales, losas nervadas, vaciadas en sitio, losas nervadas con viguetas prefabricadas. Después de losas nos vamos a dedicar a columnas, cálculo de columnas, luego de escaleras.
son componentes de un edificio. Escaleras o diferentes tipos de escaleras. Después tenemos una en las losas me olvidaba decirles también que vamos a encarar, ¿no? Últimamente ya se ha insertado en el temario de hormigón 2, ¿no? Losas planas. Entonces, bastante este semestre, estos puntos que estamos en el... Es una placa maciza, como pero la mayor parte, como americanos, llaman placas, ¿no? A las losas. Es una cuestión de léxico, ¿no? De acuerdo a nuestras idiosincrasias o costumbres también. La losa o placa es un plano. Su funcionamiento depende mucho del espesor de esa losa, ¿no? Este espesor H. ¿Cuál es la función? Transferir cargas, ¿no? La función de la placa o de la losa es transferir cargas a las vigas, ¿no? A las vigas que rodean a la losa. Esa es una función específica, transferir las cargas de los entrepisos. Cuando estamos en un determinado ambiente, y esto que sostiene a las personas en los entrepisos son las placas o losas. Ha habido también un cambio, sino una direccionalidad, digamos, en construir entrepisos planos, ¿no? La mayor parte de los edificios que ahora ven ustedes en construcción se caracterizan porque son entrepisos planos. Supuestamente es mejor hacer una losa plana. Eso, pero es una suposición. No siempre es verdad. O sea, no siempre es verdad el hecho de que una losa plana es mejor que una losa con vigas. Para algunas regiones donde hay fuertes cargas laterales, sea de vientos huracanados o de sismo, no son recomendables las losas planas. Más bien se recomienda utilizar vigas levantadas para darle más rigidez al edificio. Entonces, vamos a encontrar losas que no tienen vigas, ¿no? O las vigas son planas del mismo espesor de la losa. Como su nombre lo indica, es aquella que tiene un espesor constante, H, y además es de alma llena. Área de la losa en esa interrupción, sin dejar huecos, nada. En la construcción encontramos losas de espesor en los edificios para viviendas particularmente. En los depósitos de agua, ¿no? Particularmente, los espesores pueden ser de 15, 20, 25. En un edificio también tenemos lo que llamamos zapatas, ¿no? Las zapatas, las fundaciones. Las zapatas son también un cierto tipo de losa, aunque de un espesor mayor, ¿no?
el mínimo espesor que se admite para una zapata es 30 centímetros. Entonces, en zapatas vamos a encontrar losas de 30, 40, 45, 50 o más centímetros. Pero esa zapata es también una losa maciza, mucho más maciza que una losa de entrepiso, ¿no? Entonces, la aplicación del cálculo de zapatas, la aplicación del cálculo de losas macizas está también presente en las zapatas. Entonces, vamos a ver losas macizas en entrepisos, en los depósitos de agua, en muros de contención, ¿no? Después vamos a verlo también mayormente en las fundaciones, ¿no? En escaleras también, ¿no? Si bien la escalera tiene una cierta inclinación, ¿verdad? Pero el elemento resistente de esa escalera es una placa inclinada, no plana, pero está en el ámbito de las losas, ¿no? En el ámbito de las placas. Ahora, hay placas rectangulares, también hay placas circulares. Hay placas también con curvaturas, placas con simple o doble curvatura. Existen cúpulas, bóvedas plegadas para grandes para cubiertas de grandes dimensiones. Tenemos las bóvedas plegadas. Bien. A continuación van a ver ustedes una figura de una losa bidireccional con vigas. Entonces aquí tenemos columnas verticales, vigas que están rodeando a un determinado panel, ¿no? Se ve el espesor de la losa. Esta losa que es dividida o rodeada más bien por las vigas, se ve claramente en la figura que hay 4 vigas que están rodeando la losa, ¿no? Esta es una losa maciza, es una placa maciza llena, no hay huecos, no hay nervios, no hay nada de eso, ¿no? Ese es el tipo de placa maciza llena. ¿Quién están hablando? Por favor, mientras ve el examen, los que están presentes en la clase, por favor, eviten, no cierren sus micrófonos, ¿no? Rodríguez Sergio, cierre su micrófono. Señor Rodríguez Sergio, cierre su micrófono, por favor. ¿Qué va a ser? Bueno. No podría hacer eso. ¿Podría echarse? Bien. Calderón Wilson se ha salido de cámaras. Está dando examen, señor Calderón Wilson. Ingeniero, está prendiendo mi cámara. Sí, pero no se ve su cámara. ¿Qué ha ocurrido? Bien, continuando con la clase. Entonces, les decía que tenemos placas nervadas unidireccionales
Tienen otra figura en conceso. Está aquí. Lo que nos va a mencionar no está acá. Vamos a mostrar otra figura para mostrarles eso. Las placas nervadas bidireccionales, o sea, las placas reticulares, llamamos. Existen placas con viguetas o losas huecas prefabricadas. Son los tipos. Aquí podemos ver 4 vigas rodeando a una placa, ¿no? Un panel. Y aquí han desaparecido 2 vigas y solamente que sustentan a la placa. Ahora, en este caso, esta losa ya no trabaja en 2 direcciones, ¿no? Fundamentalmente trabaja en una sola dirección. Por eso se denomina a este tipo de placa losa unidireccional. Luego tenemos la placa plana, ¿no? Donde han desaparecido totalmente las vigas peraltadas. Como pueden observar, la placa está apoyada directamente sobre las columnas. Es otro tipo de placa que sí vamos a verlo casi cotidianamente, ¿no? Después tenemos placas con luces un poco mayores, inferiores, y que exigen la presencia de ábacos y capiteles. Ábacos y capiteles. La figura es una placa plana que tiene, reitero, elementos, parecen arquitectónicos, ¿no? En las estructuras antiguas nos muestran las columnas con estos elementos arquitectónicos, porque ese era el estilo, ¿no?, de construcción. En algunos casos cumplen una función estructural, esos ábacos y capiteles, pero las estructuras antiguas mayormente eran simplemente como adornos, ¿no? Para que tenga un aporte estructural, esos capiteles tienen que estar también rodeados de acero, y que estén vaciados monolíticamente con la losa y la columna. En ese caso cumpliría una función estructural. Pero en la antigüedad más era una función, digamos, arquitectónica, ¿no?, de estética. Y la presencia de esos ábacos capiteles ha dado lugar a ciertos tipos de arquitectura también, ¿no? Bueno, pero ese es un estudio ya que va en otro camino, en otros lados. Es un estudio de arquitectos, es el tema de los ábacos y capiteles. Para nosotros, fundamentalmente tiene que primar el tema del aporte a la resistencia de la placa. Ya lo vamos a estudiar más allá de eso. Estado tensional de las placas macizas. Esto es importante visualizar, porque de esta visualización que tengan ustedes de la placa, deviene todo un conjunto de cálculos que tienen que realizar con las placas. En una viga, regresando un poco a sus conocimientos de diseño y cálculo, en una viga, nosotros encontramos para el cálculo de esa viga notoriamente presentes a los momentos flectores y cortantes. En una viga de entrepiso, aunque en un valor muy reducido,
aparecen también fuerzas normales, pero nunca los mencionamos a calcular vigas, ¿no? Porque no tiene en las vigas, ¿no?, una incidencia en su comportamiento. Si la viga es plana, si la viga es inclinada, puede ser que la fuerza normal ya muestre alguna importancia. Momentos torsores en las vigas sí existen, ¿no? Hemos aprendido a calcular vigas tomando en cuenta la torsión. O sea que son visibles en menor grado que los momentos flectores y los cortantes. Los momentos torsores están presentes, pero no en la misma magnitud, podríamos decir, que los flectores y cortantes. Tienen su incidencia, evidentemente, y en algunos casos es predominante la torsión. Para fuerzas tangenciales, estamos viendo siempre o recordando lo de las vigas, ¿no? En las vigas, las fuerzas tangenciales, rara vez lo mencionamos, ¿no? Casi no parecería desapercibido, digamos, en el estudio del cálculo de vigas de hormigón, este tema de las fuerzas tangenciales. En alguna parte se nota su presencia y hay que tomar en cuenta y hacer algunas verificaciones. Pero en otras, en la mayor parte. Bueno, a ver. La representación clásica. Vamos a ver, hay personas que están queriendo acceder a la clase. Nos vamos a admitir un segundito. Quisiera decirles esto bien, de forma muy respetuosa también, ¿no? Realmente ustedes son personas mayores, pero tienen que tener ¿cómo se puede decir? Una disciplina bien marcada, como estudiantes y como profesionales. Esa disciplina está presente en la hora de entrar a la clase. Si ustedes por hoy estamos admitiendo, porque es un día, el primer día, y además que tenemos doble actividad, estamos tomando examen de garantía, etcétera. Pero, reitero, tienen que ingresar a la clase con una hora indicada, con un cierto tiempo de retraso, no mayor a los 10 minutos. Si intentasen ingresar después de eso, no los voy a admitir. Tienen que respetar ese horario, porque interrumpen no solamente a mi persona, sino a los demás. En los exámenes, ahí sí que no todos tienen que entrar a la hora indicada. Y ahí si se atrasan, ya escapa mi responsabilidad, ¿no? Bien, con esa recomendación continuamos. La representación clásica de los momentos cortantes, etcétera, que están presentes en un elemento diferencial de una placa, ¿no? Podemos decir un pedazo, si va a haber término vulgar, es un pedazo de placa que lo estamos viendo, digamos, como cuerpo libre, o sea, desprendido de una losa o de un entrepiso, ¿no? O sea, agarrado un pedazo. No tiene dimensiones, decimos que es un elemento diferencial,
y que podía tener 1 centímetro de cada lado o 10 centímetros, e inclusive en hormigón manejamos un ancho unitario de 1 metro. En los cálculos de la losa siempre manejamos más que todo por la facilidad, ¿no? Manejamos los anchos unitarios iguales a 1 metro, o sea, 100 centímetros. Entonces podemos imaginarnos que este elemento que estoy mostrando acá en la figura tiene esas dimensiones, 100 centímetros en X, 100 centímetros en Y. O podríamos pensar que también es de 1 pie. Los americanos utilizan, digamos, como ancho unitario 1 pie. Eso es 12 pulgadas, 30 centímetros. Entonces, para los textos americanos, los que una vez van a ver ahí en inglés y manejan estas unidades, el ancho unitario, reitero, es 1 pie, 30 centímetros. Para nosotros, normalmente es 1 metro. Entonces, reitero, para lo posterior, esta representación clásica de un pedazo de la placa tendría, digamos, esas dimensiones de 100 por 100 centímetros. ¿Qué está presente en cada cara? En cada cara están presentes lo que aquí en la lista de la izquierda está anotado. Están presentes momentos flectores, MX y MY. ¿No? MX, acá, y MY, que está es un momento flector. La designación que aquí en la clase que yo estoy manejando es una interpretación un poquito diferente a lo que hubiese manejado en resistencia de materiales. E inclusive es una representación un poquito diferente a lo que se maneja en los programas, a lo que maneja el SAP, CITECAD, etcétera. ¿No? En eso tienen que ubicarse ustedes, ¿no? No siempre es el mismo subíndice que estamos utilizando en clases con ustedes a lo que utilizan algunos textos o lo que utilizan algunos reglamentos o programas. ¿Por qué le llamo yo MX al momento que está contenido en el plano XZ? En la figura, a lo largo del eje X, está el vector en X. A lo largo del eje Y está el vector NY. Eso es fácil de ubicar. El momento, lo llamamos en X, al momento que está, al momento representado por el vector circular y que está contenido en el plano reitero XZ. Luego están los cortantes, los momentos torsores y las fuerzas tangenciales. MX es momento flector, como ven acá. MY es momento flector también, dirección Y. MYX y MXY son momentos torsores. NX, NY son fuerzas axiales y B sub X, B sub Y son fuerzas cortantes. Entonces, todos esos esfuerzos están presentes en una losa maciza. No se puede ignorar la presencia de estas fuerzas que están distribuidas a lo largo de las caras.
no son puntuales. Claro, por lo que estamos viendo en la gráfica, aparentemente el momento rector y todas las fuerzas que están en cada cara aparentemente son puntuales. Del momento, por ejemplo, que está actuando algo. Es decir, este vector mx que ven acá, podemos decir que es la resultante de momentos vectores que están a lo largo de esa cara, distribuidos con el mismo valor o tal vez con un valor variable. Entonces, lo que está actuando en las caras de una losa no son precisamente cargas puntuales como aparentemente se está mostrando en la representación. Pero una vez más son cargas distribuidas. Son momentos, fuerzas axiales, constantes, distribuidos a lo largo de la cara donde está actuando esa fuerza. Por eso ahí abajo está, de la diapositiva, ahí abajo está revelándose eso, ¿no? Dice, estas fuerzas y momentos están distribuidos a lo largo de cada cara. No son puntuales como se ve en la figura. Es importante, ¿no? Para ubicarse, digamos, en el cálculo, ¿no? Y en el análisis de estos elementos. Bien. Pasamos a la siguiente. Diapositiva. Esta es una representación vectorial de los anteriores momentos y, por tanto, de las anteriores fuerzas. Los programas, como el SAP, por ejemplo, utiliza la representación vectorial de las fuerzas. Por ejemplo, los momentos siempre los representamos por una flecha con dos puntas, ¿no? Dos saetas. Las fuerzas, como las fuerzas axiales y los cortantes, los representamos por una flecha con una sola punta. Para empezar, esa es una forma universal, ¿no?, de representar momentos lineales. En todos los textos, ya sea de matemáticos o los textos de análisis y diseño estructural, manejan esta convención. Dos flechas para momentos y una sola flecha para fuerzas normales. Entonces, esta representación vectorial es fácil ver, ¿no?, de las fuerzas axiales mx y my que están actuando a lo largo de los ejes x y y. La representación vectorial de los momentos no se ve muy claramente, pero está aquí a la izquierda y en otro momento a la derecha. La representación vectorial de los momentos torsores también se está mostrando con dos flechas, ¿no?, a lo largo de ambos ejes x y y. Estas fuerzas que obtenemos en los cálculos son fuerzas por unidad de longitud, o sea, como fuerza distribuida siempre, ¿no? Entonces aquí ya lo comenté, pero aquí estamos aclarando ya en qué unidades medimos esas fuerzas que están actuando en las losas, en si es momento, en toneladas metro por cada metro.
Si es una carga normal, por ejemplo, en una fuerza por cada metro. Si es un torsor, igual. Entonces, las unidades de estas fuerzas que aparecen, reitero, son unidades por unidad de longitud. Son fuerzas por unidad de longitud. Esto es también un detalle que no hay que perder de vista. ¿Cuáles son los esfuerzos principales? Cuando están actando varias acciones, como han visto ustedes, momentos en X, momentos en Y, cortantes, normales, etc. Cuando en una sección están presentes todas estas fuerzas, con seguridad se van a combinar unas con otras y van a dar lugar a lo que se denomina esfuerzos principales. Estos esfuerzos principales se pueden determinar aplicando nuestros conocimientos, ¿no?, de resistencia de materiales, cuando el círculo de Moore, tales formas directamente. Pero todo punto de una sección tiene sus propios esfuerzos principales, con ciertas inclinaciones. Este ángulo phi que ven acá en una losa no es constante, es variable. Tiene su propio esfuerzo principal, obviamente tiene su propio ángulo phi. Bien, entonces, lo cierto es que la armadura de una losa, teóricamente, debería estar en función de los esfuerzos principales. Eso es complicado llevado a la práctica. Se han hecho experimentos en losas, se han hecho experimentos para ver cómo se fisuran, cómo entran en colapso con las losas, varios experimentos. Y ahí se puede demostrar por la inclinación de las fisuras qué ángulo phi tienen los ángulos, los esfuerzos principales. La armadura ideal debería respetar la dirección de los esfuerzos principales, pero construir una losa donde tengamos que en cada punto hacer modificar, digamos, el ángulo phi y colocar el fierro de acuerdo a eso, es realmente interesante, pero no es práctico. En la construcción, nosotros normalmente colocamos la armadura en función de los ejes perpendiculares, ortogonales y rectangulares, según la trigonometría, ¿no? Pero, reitero, eso no es muy práctico hacer eso. Siempre vamos a tener, entonces, en las losas, un empasillado con los aceros en direcciones X y Y. No hacemos empasillados inclinados. No, nuestros empasillados de la armadura son en dos direcciones, en X y en Y, directamente. Es cierto que que perdemos eficiencia en el uso del material, pero esa pérdida de eficiencia de los materiales lo recuperamos en realidad con la sencillez
de la armadura, el colocado de la armadura, menos tiempo, menos problemas, etc. Bien, pues ¿qué queda de esto como corolario? Que el empasillado de las armaduras de las losas es rectangular. No va en función de los esfuerzos principales, que sería lo teórico. Bien, pasamos a lo siguiente. Justamente lo que les decía, ¿no? La armadura de las placas. La armadura de las placas, como ven, es generalmente rectangular. Está conformado por aceros que van en la dirección X y aceros que van en la dirección Y. Una pequeña pausa de la clase. Vamos a controlar los exámenes. Unos 2 minutos de pausa para la clase.
a los postulantes a la ayudantía, decirles que el examen no es muy largo. Vamos a cumplir 11:30. O sea, después 11 minutos. Entonces, a las 11:30 hay que entregar los exámenes. Es una sola pregunta y así que les pediría que agilicen la solución. Bien, regresando a la clase. Les decía que la armadura de una placa es normalmente de una conformación rectangular. O sea, los fierros van en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Uno sobre otro, ¿no? Como muestra el corte que ven ahí abajo, ¿no? A ese conjunto de fierros se los llama pasilla, ¿no? En el léxico constructivo, ¿no? Van a escuchar bastante eso del empasillado, ¿no? Es una armadura en dos direcciones. ¿Con qué se calcula esa armadura? Con los momentos vectores, ¿no? ASX, por ejemplo, una armadura que está en la dirección X, ¿no? Calculamos con MX. Y el peralte efectivo podría ser, digamos, el que estamos incluyendo en el corte, si de X es el peralte efectivo para la armadura en la dirección X. Para la armadura en la dirección Y, también, ¿no? Tenemos el momento Y. Ese momento Y está aquí en la representación vectorial, ¿no? Este momento Y, ahorita estamos viendo, es este, ¿no? Este vector circular, ¿no? Es el momento Y. Eso da origen a la armadura en la dirección Y. Este otro vector circular MX da origen a la armadura en la dirección X. Eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, la posición es indistinta, ¿no? Puede ser que de X esté abajo, la armadura de X esté más abajo y de Y, o sea, la armadura de Y esté encima. Entonces, todo dependerá de la preponderancia del valor de los momentos, ¿no? En algunas losas, por su ubicación, por la forma, digamos, en que manejamos los ejes globales de la estructura, puede que sea ventajoso colocar los en X abajo, las armaduras en X en el empasillado inferior y encima. Reitero, esa posición de X, de la armadura en X y de la armadura en Y, depende, ¿no? Fundamentalmente del mayor momento. Bien. Entonces, la armadura de las placas dice, existen armaduras por sección que generalmente se disponen de acuerdo a los ejes utilizados en el cálculo estructural. Son los ejes XY, que son ejes ortogonales. En algunas zonas críticas se puede también disponer de armadura por torsión. Lo que estamos viendo en este empasillado es armadura solamente por flexión. La armadura por torsión normalmente está concentrado en los vértices de una placa. Por corte no colocamos estribos en las placas, a no ser que sea una placa
Bien. La armadura por corte, entonces, no se quiere, porque la contribución del hormigón también es suficiente para resistir este tipo de solicitaciones. Ustedes saben, por lo que han estudiado en hormigón 1, que el cortante se absorbe de dos formas. Una parte con el hormigón y otra parte con los estribos. En las vigas, lo que hacemos es primero calcular esa contribución del hormigón y la diferencia con el cortante último hacemos trabajar a los estribos, ¿no? En las losas macizas, la contribución del hormigón generalmente es mayor a la solicitación. Bueno, y si tuviésemos una gran solicitación, tendríamos que aumentar el espesor de la losa. Por ejemplo, una losa plana de un puente, ¿no? Un puente, bueno, a ver ustedes, vigas longitudinales a lo largo del puente y encima hay una losa. ¿Ve? Y en esa losa esa losa del puente no tiene estribos. ¿Por qué? Porque el hormigón es suficiente para ello. Y si faltara, aumentamos el espesor de la losa. La mayor parte de los puentes tiene 20 centímetros de espesor de losa, ¿no? Ahora, en muros de contención, igual, el muro de contención es un caso particular de una placa o una losa maciza. Tampoco colocamos estribos, porque el espesor de ese muro lo vamos a definir en función del corte. Y así podemos encontrar varias estructuras que tienen placas que no lleven estribos. Particularmente las de entrepiso no llevan estribos, a no ser que sea una placa plana. Por eso ahí abajo se han anotado los siguientes, ¿no? La armadura por corte bidireccional en losas planas es problema que se requiera estribos, pero este tipo de losas se estudiará más adelante cuando hablemos del punzonamiento. Bien. Bueno, esa es una introducción de carácter general, ¿no? de las placas. Ahora vamos a ver el tema de métodos para el cálculo de la armadura y el análisis estructural. El problema principal o inicial, digamos, del cálculo de placas es el tema del análisis estructural. No es tanto el diseño, el cálculo de precisión lo sabemos. Y si vamos a utilizar un ancho unitario de 1 metro, es decir, 100 centímetros, fácilmente podemos ver cuál es el peralte efectivo y en función de eso rápidamente calcular la armadura por fricción. Pero para calcular la armadura por fricción necesitamos momentos. ¿Y esos momentos cómo lo obtenemos? De un elemento lineal como una viga, ya sabemos fácilmente cómo obtener los momentos. Aunque la viga sea continua, tenemos conocimientos y práctica de resolver vigas continuas. En las losas
el tema se complica porque el valor se está trabajando en dos direcciones, ¿no? Que intervienen otros factores ya como la torsión, por ejemplo. La relación entre el trabajo que se desarrolla en una placa entre las dos direcciones, vale decir X y Y, se modifica el enfoque que teníamos hasta ahora del análisis estructural. La deformación que se presenta en las placas es también en ambas direcciones, tanto en X como en Y. Y están relacionadas esas deformaciones con el módulo de Poisson. Conocen ustedes el módulo de Poisson. Entonces, como tiene un comportamiento y entran, digamos, estas relaciones de deformaciones unitarias en ambas direcciones, etcétera, se hace un poco más complejo ese análisis estructural. Por eso es que ahí anotamos esa parte que dice la mayor dificultad radica en determinar los valores de cálculo, es decir, en el análisis estructural de las placas. Para tener una base sólida en el cálculo de las placas, es necesario tener conocimientos sobre los métodos aproximados, los métodos matemáticos, los métodos sistematizados, los métodos a la rotura y los métodos numéricos. Como ven, hay un conjunto amplio de métodos para la parte del análisis estructural. Todos estos métodos, reitero, son para ello. Está remarcado aquí, ha sido con color amarillo, es para análisis estructural. Porque una vez que conocemos los momentos, es fácil calcular la armadura, ¿no? Habría que conocer cómo distribuir la armadura, eso sí. Eso vamos a aprender, ¿no?, a lo largo de este tema. Antiguamente se utilizaba más el método de Marcus, los métodos aproximados. Métodos que han sido bastante utilizados por los ingenieros, por los constructores, el método de Marcus. El método se ha originado en Alemania, el método de Marcus. Marcus era un ingeniero alemán que hace muchísimos años ha creado o ha dado, digamos, pautas para este tipo de análisis. Después han existido otros ingenieros que este método de Marcus lo han sistematizado y lo han puesto en tablas. Los matemáticos han resuelto problemas de cosas mediante procedimientos de integración o también mediante la aplicación de métodos numéricos. El problema en la parte matemática es el proceso de integración. Para una viga podemos resolver con un método matemático, ¿verdad? Utilizando la ecuación derivada segunda de la flecha de y, digamos, respecto de x, es igual a menos el momento sobre el módulo flexionado, o sea, el producto de y. Entonces es una ecuación de segundo grado, la ecuación de las vigas, la ecuación diferencial de las vigas. Integrar una ecuación de segundo grado lo han practicado ustedes
reiteradas veces a tiempo de estudiar resistencia de materiales, ¿no? El tema en la placa es que la ecuación diferencial es de cuarto grado, no es de segundo grado, es de cuarto orden, digamos. Entonces la integración requiere 4 constantes de integración y buscar las ecuaciones de compatibilidad para encontrar esas cuatro constantes. No es muy sencillo. Los métodos matemáticos se han concentrado, ¿no?, en resolverlo mediante las series de Fourier. Otros se han concentrado en resolver esas ecuaciones diferenciales mediante análisis complejo, y hay otros que se han concentrado en resolverlo mediante métodos numéricos. Pero ya cuando entramos a métodos numéricos estamos utilizando ya no solamente las diferencias finitas. Actualmente, dentro del rango de métodos numéricos, utilizamos los elementos finitos. Los elementos finitos. Este es el método más utilizado actualmente. Cualquier estudiante, cualquier docente, cualquier ingeniero, actualmente tiene que saber manejar elementos finitos. Entonces, ese es el procedimiento, diríamos, más usual en estos tiempos. Pero tenemos que tener una idea de lo que son los métodos aproximados, con el objeto de también comparar, digamos, ¿no?, cuáles son las diferencias de la aplicación de estos métodos. Entonces, en un rango intermedio, casos entre el método de Malthus, el método primigenio, diríamos, y los métodos actualizados con elementos finitos, a la mitad de ese camino de separar un tránsito que se ha hecho, están los métodos sistematizados, ¿no?, el de la estructura equivalente o el método directo desarrollados por el ACI. Aunque el ACI mismo está también abandonando los métodos de la estructura equivalente o método directo. ¿Por qué? Ya se pueden calcular estructuras impensables, ¿no? Con motivo del mundial, en algunos países están construyendo estadios que son fantásticos, ¿no?, con curvaturas que antiguamente no lo podíamos ni siquiera mencionar, ¿no? Así que tenemos edificios con voladizos de 4 o 5 metros, con edificios mixtos, ¿no?, que no solo es hormigón armado, sino también son estructuras que vienen incorporadas con cables internamente, de la forma que puedan medirse esas estructuras grandes. Realmente el uso de los elementos finitos ha hecho que nuestra mirada, digamos, estructural sea mucho más amplia, mucho más amplia. Lo que hacemos en las clases ahora con ustedes es muy poco frente a la magnitud, digamos, que ha tenido el avance de los elementos finitos. Es impresionante. O sea, es que comparo mi trayectoria, digamos, como persona en el área de la ingeniería
y siempre me cuestiono, ¿no? Digo, ¿cómo he aprendido a ser ingeniero usando la regla de cálculo, ¿no? Que es una regla deslizable, ¿no? Un carril, una regleta encima de otra, ¿no? Con sus carrilitos ahí bien fabricados en el exterior. En realidad, esa regla de cálculo da una aplicación de los logaritmos, ¿no? Porque ustedes saben que el producto de dos números, hablando de logaritmos, se convierte en una suma. Entonces, se han dado modos de fabricar inicialmente la regla de cálculo, que era la escala logarítmica de una sobre otra. Y si queríamos multiplicar dos números, teníamos que simplemente sumar dos distancias, con esa regla deslizable. Eso es lo primero que hemos utilizado algunos ingenieros con años encima, como los que les hablan, ¿no? Ustedes ni idea, pues, de lo que de eso. Quizá en el colegio han escuchado la escala, los logaritmos, ¿no? Han debido llevar algunos en matemáticas, algunos conceptos y algunas aplicaciones de los logaritmos. Después ya aparecieron los programas. Cuando me tocó estudiar en Estados Unidos, yo no conocía nada de programación. Lo primero que tenía que hacer es estudiar programación. Enviar los lenguajes, el Fortran. Antes se conocían los primeros lenguajes de computación, antes era el básica o basic, y el Fortran con sus distintas versiones, ¿no? Así como el COVID había variantes del Fortran del lenguaje, en Fortran también había variantes, ¿no? El último Fortran que yo conocía y que yo aprendí a manejar era el Fortran G, o sea, el Fortran, bueno, los americanos se llaman Fortran G, ¿no? El Fortran G. Cuando regresé de Estados Unidos me creía, ¿no?, en el ingeniero más avanzado de Bolivia por manejar el Fortran G. Después, al poco tiempo ya ha desaparecido el Fortran G porque han aparecido ya los programas con otros métodos con otros lenguajes de interacción entre hombre y computadora, ¿no? El BASIC, Fortran G han desaparecido, ¿no? Ahora ni sabemos siquiera qué lenguaje utiliza, por ejemplo, el SAP para que nosotros podamos entender, digamos, su sistema de funcionamiento. ¿Qué lenguaje? Casi no es necesario pensar en ello. Lo importante es que sepamos manejar las instrucciones y la lógica, digamos, de modelaje que debemos aplicar en cada tipo de programa. A eso hemos llegado. Entonces, existen programas de orden profesional que botan armadura y planos de la estructura, ¿no? Pero lo que hay que aprender son dos conceptos para poder incorporar datos en un programa e interpretar los resultados y aplicarlo luego en la construcción. Esa es la parte que toca aprender de buena forma. Porque la parte de cálculo estructural, de análisis estructural, que estamos hablando, está resuelto con los elementos finitos. Es lo último que se ha incorporado en nuestra área profesional, bueno, no solamente en ingeniería civil, ¿no? Elementos finitos usan los mecánicos, los ingenieros aeroespaciales, todos, ¿no? Todos los casos. No sé si los médicos también usarán elementos finitos. Sí. Obviamente son otro tipo de elementos, ¿no? Pero igual se puede discretizar el organismo de una persona, pequeños elementos y ver su comportamiento.
Bueno, a nosotros nos interesa eso, hacerle una estructura, ¿no? Los ingenieros agrónomos, no sé si habrán desarrollado elementos finitos para mirar el crecimiento de sus productos, ¿no? De la haba, de la papa. Yo creo que sí, es posible hacer eso. Entonces, estamos ante un mundo tecnológico bastante avanzado, bastante, digamos, adelantado, ¿no? A ver, ¿quién está dando el examen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Que ha abandonado? A ver, preguntaremos a los delegados. Gary Flores, hay solamente 7 postulantes dando examen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va. Ingeniero, imagino que están escaneando su examen porque apenas se mandó uno. Sí. Ya. Sí, es 11:30. Tienen que enviar ya su examen. Si han enviado ya, bueno, no es problema. Sí, enviar, cerrar y enviar su examen, por favor. Los que están dando examen todavía. Sí, sí. Escaneando, ¿no? Sí. Bien, jóvenes postulantes a la garantía, por favor, enviar sus exámenes. Estamos sobre la hora. Por favor, señorita Benítez, Álvarez y Belén, enviar sus exámenes. Bien. Como una información, digamos, necesaria para ustedes, vamos a comentar el método de Marcus, ¿no? Que también se lo conoce como el método de la franja unitaria. Este es uno de los primeros métodos que conocí, formado como ingeniero y también cuando
realicé algunos cálculos todavía, ¿no? Con el método de Malthus. Este método tiene un razonamiento bastante simple. ¿Qué significa eso? De que no utiliza ecuaciones diferenciables, nada, simplemente utiliza algo que es lógico, ¿no? Dice que para calcular una losa, sabemos que la losa tiene que, si está rodeado por 4 vigas, ¿no? Si está rodeado los 4 lados sobre un panel, ¿no? Si está rodeado por vigas, porque esa es la condición para aplicar este método, ¿no? Es que existan, reitero, vigas, aquí estamos hablando de vigas de 25 por 40 en los 4 lados del panel. Si existe eso, entonces podemos pensar en que la carga de la losa va a ir hacia las vigas en X y hacia las vigas en Y. Se va a repartir en ambas direcciones, tanto en X como en Y. Con la suma de ambas cargas, si se queda la carga total Q, la suma de las cargas que van en X y que van en Y tiene que ser igual a la carga total. ¿No? Ese es uno de los razonamientos que se aplica para este método, ¿no? Una carga total, digamos que es 200 kilos por metro cuadrado, por decirles que es la sobrecarga para una vivienda. Esos 200 kilos por metro cuadrado, una parte va a ir en la dirección X y la otra parte va a ir en la dirección Y. Todo dependerá de la relación de luces que hay entre X y entre Y. Más depende de la relación de luces. Se supone que las vigas que están rodeando al panel son vigas de comportamiento rígido. Porque si fuesen vigas flexibles, muy flexibles, la teoría también un poco falla, ¿no? Para que esta teoría de Marcos funcione adecuadamente, las vigas tienen que tener bastante rigidez. El 10% mejor es que sea el 10% de la luz, aunque con 8% se puede trabajar, de 8 a 10% mínimo, ¿no? De la luz. Es decir, si tienen ustedes un baño de 4 metros, mínimo la viga tendría que tener 40 centímetros de altura para que este método sea aplicable. Bien. Señorita Benítez, por favor, ¿qué ha pasado? Sí, yo ya lo envié ya. ¿Ya enviado? Sí. Sí, por favor, envíen sus exámenes, ¿ya? Bueno, les decía, ¿no? Del método de Marcus, que es conocido también como franja unitaria. Son 2 franjas que pasan por la parte central de los paneles. Y un razonamiento, les decía, es que la carga total se transfiere hacia X y hacia Y. La suma de ambas cargas es la carga total. De unos 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga para un entrepiso, si es de luces iguales, si fuese un cuadrado del panel, obviamente que la mitad irá en X y la mitad irá en Y, ¿no? 0,5, 0,5. Entonces, esa es una condición, ¿no? Que se hace. La otra es que la flecha que se puede presentar en el punto común a ambas franjas
es el punto de cruce de ambas franjas. En este punto, la flecha para la franja X y para la franja Y va a ser la misma. O sea, esta flecha FX, que es para la franja X, y esta otra flecha FY, que es para la franja Y, va a ser igual. Entonces, FX es igual a FY. Si nuestro panel es aislado, obviamente que la franja unitaria va a trabajar como simplemente apoyado. Y la flecha para ese elemento simplemente apoyado, sabemos que es igual a 5 sobre 374 por la carga, por la luz a la cuarta sobre I, fórmula de resistencia de materiales. Y en Y sería lo mismo, solamente cambiaría la luz. El X es para la franja X a la cuarta y el Y es para la franja Y a la cuarta. Entonces observen que el razonamiento es bastante sencillo. Entonces, de las dos ecuaciones anteriores, despejamos Q sub X y Q sub Y. Ese sistema de las dos ecuaciones con dos incógnitas, despejamos Q sub X y Q sub Y, obteniendo estas expresiones que ven acá. Y verán que la distribución de la carga depende de la relación de luces a la cuarta. Para la dirección X es LY, es decir, LY a la cuarta sobre LX a la cuarta más LY a la cuarta. Para Q sub Y, en el numerador, en lugar de LY aparece LX. Entonces, con estas dos fórmulas sencillas, podemos ver qué porcentaje de la carga va en X y qué porcentaje va en Y. Si en X es 5 metros y en Y es 4 metros, el 29% de la carga va en X y el 71% de la carga va en Y. Una vez que hemos obtenido estos porcentajes de carga a cada lado, entonces podemos nosotros fácilmente calcular los momentos, etc. Y con eso calcular la armadura. Como pueden ver, este método de Marcus, obviamente, para una losa aislada es bastante sencillo. Para las losas continuas hay algunos ajustes que hay que hacer a los apoyos, nada más. Y se puede seguir aplicando este método a losas continuas, ¿no? El piso de una estructura de un edificio está conformado por un conjunto de paneles. Algunos lados de un panel pueden estar los lados del panel. Ahí le da continuidad. Pueden existir paneles, como en este caso son los 4 paneles libres, ¿no? Con borde libre. Pero en un entrepiso en general puede existir también 4 paneles con los 4 paneles continuos. Y esa continuidad podemos asimilarlo con el posamiento. El borde continuo podemos manejarlo para repartir la carga como si fuese un borde empotrado. Entonces, con ese ajuste de criterios podemos resolver cualquier tipo de losa de un entrepiso con este método. Sí. Una vez que tenemos la carga, podemos calcular los momentos y con esos momentos calcular la armadura. Si la carga total puede ser 1 tonelada por metro cuadrado, total, como tenemos estos factores, 2.29 toneladas será para la dirección X
punto 709 para X muy Y. Si la carga Q fuese en la tonalada. Es eso que aquí estamos diciendo. Estos momentos serían en el punto 29 por la luz al cuadrado sobre 8 y el punto 71 por su luz al cuadrado sobre 8, ¿no? Porque ambas franjas son simplemente rodeadas. Punto 29 por 5 al cuadrado sobre 8. Eso es punto 906. Y punto 71 por 4 al cuadrado sobre 8 es 1,42. Son los dos momentos que se originan en ambas franjas luego de repartir la carga conforme a las fórmulas que hemos obtenido. Ahora, si resolvemos el mismo ejercicio con elementos finitos, vamos a obtener resultados no siempre iguales, ¿no? Con alguna diferencia. Porque la sinergia de compatibilidad de funciones ya no solamente, sino la compatibilidad con la vida. Y probablemente las vigas con la entonces más sofisticados. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Ambas cosas. Ver un método alternativo, ver el método actualizado, que son elementos finitos, y también ver un método alternativo que nos permita visualizar cuán cerca o cuán lejos estamos en los resultados. Para un análisis de confiabilidad de los resultados que obtenemos con elementos finitos, siempre debemos conocer un método alternativo, ¿no?, que nos permita verificar que está bien lo que estamos haciendo, lo que estamos interpretando, lo que hemos modelado y lo que estamos viendo en los resultados como elementos finitos. Eso es lo que se muestra a continuación acá, ¿no? Estamos viendo en esta diapositiva las vigas ya acompañado de las columnas. Luego en la otra vemos resultados y algunas explicaciones más. Por ejemplo, aquí momentos tanto para X como para Y. Y aquí abajo estamos viendo resultados para los momentos torsores, cosa que con el método de Marcus no lo vemos. El método de Marcus solamente nos da información sobre los momentos flectores, ¿no? Sobre los torsores no nos dan ningún valor, aunque luego nos recomiendan qué hacer para no tener problemas con la torsión. Bien. Entonces, tendríamos que ir a ver el modelado de esta. No sé si es esto, el modelado de esa losa. Están viendo en pantalla. Modelado de placas, etcétera, es una práctica con Gary. Ahora no sé si está todavía presente Gary. No, no es el Gary, antes decían el Gary Flores es ayudante ahorita del Vigón 1. Antes era C2. Ahora de los que han dado examen de salida un ayudante. Con ellos van a practicar este tema de los modelados de placas, etc.
esta placa modelada con elementos finitos. Sí, vamos a este es modo extruido, ¿no? Si queremos normal y queremos ver las secciones, lo que tenemos que hacer es pedir que nos muestre justamente las secciones de los elementos frame. Como pueden observar, tenemos los 4 bordes de la placa, vigas de 25 por 40 y columnas de 30 por 30. Las características de la losa lo podemos ver. ¿No? Entonces, el nombre de la losa es LRR. Vamos a ver. Podemos ver sus cargas, previamente cargas C014, Q03, M02. Tal vez deberíamos, para comparar con otro, deberíamos borrar eso y poner solamente una carga igual a 1, ¿no? Para comparar resultados. Lo que vamos a hacer es eso. Lo que los resultados, vamos a seleccionar los elementos de área. Entonces, vamos a primero ver área. Antes sacaremos esto. Vamos a sacar. Vamos a revisar las definiciones. Entonces, vemos que es una losa de 12 centímetros de espesor. El R que es de 17 centímetros. El RR es de 17 también, pero sus modificadores, ¿cuáles son? Hay modificadores. Es una losa de que hay modificadores también. No. Losa maciza no tiene que tener modificadores todavía. Después vamos a hablar de eso. 0,12 modificadores. Tiene algo de torsión. Ni siquiera eso es más de 1. Entonces, vamos a hacer asignar a estos elementos de área las secciones de 1. Okay. Entonces, estos son los L1. Ahora le vamos a poner la carga. Entonces vamos a poner acá las cargas. Directamente a carga Q vamos a poner una tonelada en total. Entonces vamos a decir seleccionar los elementos y asignar cargas de área uniforme en Q. Vamos a poner en total una tonelada de metro cuadrado. Okay. Entonces, podemos, si quieren, borrar lo de G y lo de GM. Después vamos a ver qué significa eso. Entonces vamos a decir seleccionar unidades de área L1, porque son 192 áreas, ¿no? Entonces decimos asignar cargas de área uniforme. En G le vamos a poner 0, no hay carga. No, vamos a usar eso.
asignar área asignar área ahora que tengo la única carga es Q, 1 tonelada por metro cuadrado en toda la losa. Y lo voy a hacer correr. Entonces, aquí estoy viendo la deformación que tiene, pero tendríamos que verlo. La deformación para la combinación. Esta es la deformación, es Q. ¿Qué cosa de deformación? Cerca del centro es la mayor deformación. Como ven allá son 5.8 milímetros. Bueno, pero ahorita nos interesa ver el tema de los momentos, ¿no? Entonces, digo, es un movimiento cielo. Voy a ver momentos en la dirección 1, 2, fuerzas axiales, etc. Pero no me interesan los momentos. Por ahora, son los momentos en la dirección 1. ¿Cuánto es el mayor momento en la parte central? 1.66. 1.66. Eso para el momento en X. Y para el momento en Y, es 1.88. Y nosotros teníamos allá toma de metro cuadrado, momento en X, punto 91, momento en Y, 1.42. Vamos a liquidar eso, ¿no? Bueno, por el momento lo que les estoy mostrando es la aplicación de los elementos finitos de manera general y también mostrando en qué consiste el método de Marcus, ¿no? Que es un método antiguo, que el método más actualizado es el método de los elementos finitos. Ahora, tienen sus procedimientos de diseño, ¿no? Bien establecidos, ¿no? Y también existen criterios de cómo interpretar esos resultados, cómo distribuir la armadura, etc. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Ya de manera más formal, ya me han dado su examen sus compañeros para la identidad para el día lunes. Está programado la próxima clase a partir de las 8 de la mañana. Entonces, ahora me voy a abocar a revisar los exámenes que han dado sus compañeros y empezar a presentar los resultados cuanto antes, ¿no? Entonces, con los de hormigón 2, estaríamos continuando las clases el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Trataremos de ser puntuales, jóvenes. Entonces, me despido. Muchas gracias. Por su atención. Será hasta la próxima clase. El lunes. ¿No? A no ser que tenga alguien alguna consulta, alguna pregunta. Nada, no hay consultas. Hola. Ingeniero, buenos días.
Buen día. Ingeniero, quería consultarle, ¿el material nos va a proporcionar, por ejemplo, los PDFs que ahora hemos avanzado en clase? Sí, les voy a proporcionar, aunque no será todo, en parte sí les voy a proporcionar, parte tienen que trabajar ustedes, ¿no? Aunque no soy muy proclive a hacer eso, porque entiendo que cada uno de ustedes tiene que hacer seguimiento de la clase. Ya no he controlado, pero la próxima sí lo voy a hacer. Tienen que estar en la clase como corresponde, con su computadora, con su lápiz, papel, como si estuviesen yendo a la universidad a pasar clases, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien, Inge? Bueno, jóvenes, les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase.